Hola Cosme. Bueno, vamos a ir intentando responderte las preguntas que me has dejado. Por parte, voy a ir, me has dejado ahí en par de ocasiones ahí un sinnúmero de preguntas, entonces voy a intentar ir respondiéndolas de a poco para intentar no perder el hilo. A ver, partamos entonces por el tema este del internet, el tema del salario y tal. Adentrarnos en el tema de la economía cubana es un tema bastante engorroso, para la redundancia, de tantas veces decir tema, ¿no? La economía cubana, eso lo intentaremos explicar más adelante, pues, pues es un tema alto complicado incluso para nosotros acá. Entonces, hacerlo extensivo, hacer que la gente entienda cómo funciona acá en Cuba es un poco más complicado, porque es muy difícil comprender para quien no ha vivido acá en la isla, ¿no? Entonces eh, es muy complicado. Ya lo irán entendiendo de a poco a medida que con la evolución de, de, de lo que estamos haciendo y tal. Bueno, pues nada, eh, yendo al tema, entonces yo pues más o menos intentaré eh, hablarle de los números, bueno, ya muy personal eh, estaba leyendo acá lo que me escribes y sí, justo estoy intentando responderlas. Bueno, te comentaba que desde mi óptica personal, ¿no? Desde mi experiencia, pues bueno, vamos a intentar hacer una economía pues personal, ¿no? Y entonces pues por ahí más o menos iremos haciendo un tanto las matemáticas. A ver, vamos a remontarnos en el instante aquel en el que yo era profesor de la Facultad de Turismo. Cuando me graduó, no había capacidad para mí como profesor, ¿no? Toda la capacidad estaba hecha. Yo estudié la carrera por curso por trabajadores. ¿Qué significa eso? Trabajando y estudiando a la par. Entonces, pues los muchachos que venían del curso regular diurno, es decir, entiéndase, estos que están todo el tiempo, que se dedican únicamente a estudiar, se habían graduado antes, porque ellos se gradúan a final de curso, que es por allá por julio, y entonces nosotros nos graduamos a principios de año, es decir, en febrero. Resumen, para el instante en el que yo voy a empezar en la carrera, pues no había plaza como tal, tenía que esperar al próximo curso, y entonces pues la plaza que me otorgan para ir cubriendo el espacio es la de administrador de redes, entiéndase algo así como webmaster. Y pues nada, yo para aquel entonces, imagínate, ¿no? Estaba trabajando de cocina, como cocinero, siempre fue lo que hice, cocinando y tal, y pues nada, luego a la universidad y tal, y entonces pues bueno, yo nada que ver con el tema del mundo cibernético y demás. Pero bueno, nada, es la plaza que había, entonces pues igual iba a trabajar con el administrador de red de la Facultad de Química, allá en la Universidad de La Habana. Entonces era un tipo que tenía vasta experiencia y demás, y entonces pues él era de hecho quien se encargaba de llevar las redes de ambas facultades. Me iba a mí a dar la parte de turismo, pero siempre bajo la tutoría de él y demás y demás. Pues bueno, nada, yo lo único que iba a hacer era aligerarle un tanto su trabajo y pues ya de paso ir adiestrándome en el tema este de las redes. Mientras que, hasta que me categorizara y pudiera entonces empezar a impartir clases. Bueno, pues nada, hago la categorización y demás, y para el curso entrante, para el próximo curso, es decir, vamos ubicando, eso fue en febrero, entonces ya en septiembre del próximo año, pues empecé ya a dar clases. Entonces, para aquel entonces yo comprendía un salario de 385 pesos, moneda nacional, el peso cubano, ¿no? Eh, Empiezo entonces ya luego a trabajar como profesor sin perder la plaza de administrador de redes, y entonces percibía pues 75 pesos por cada grupo que yo diera. Por ende tenía cuatro grupos, dos de inglés, uno de segundo año y otro de tercero, y dos de francés, ambos de quinto año. Entonces por ende tenía cuatro grupos, multiplicados por 75 serían 150 pesos más, agregados a mi salario de 385, pues entonces recibía unos 525, algo así, si mal no recuerdo que era lo que cobraba. Pero a ese salario entonces hay que devengarle los pagos que tienes que hacer a la seguridad social, a las milicias de tropas territoriales y demás, que es un por ciento, creo que es como el 5% que tienes que entregar entre
entre lo que te cobran y tal de salario, en fin. Para no perdernos en cuanto a las matemáticas, entonces vamos a suponer que a fin de mes, como tal, cobraba 500 pesos más o menos. Entonces de ahí tenía que pagar la merienda, el almuerzo, transporte. Luego ya estaba estudiando en la Alianza Francesa de La Habana, y pues nada, y se me iba gran parte del salario porque tenía que pagar como 120 pesos mensuales en la escuela, una escuela bastante cara. Luego entonces pues los libros y demás, que eso no tenía nada que ver con el tema de la matrícula y demás, sino con las mensualidades que tenía que pagar en la escuela, no estaban estipulados, ya los libros, la compra de los libros es aparte, entonces pues nada, se me iba gran parte del salario nomás en eso. Luego a eso vamos a agregarle que yo, por ejemplo, fumaba, y bueno, aún fumo, lo estoy intentando dejar, pero aún fumo. Para aquel entonces una caja de cigarro, si la comprabas por el Estado, costaba 7 pesos. Ya luego un particular o algo así, vamos a llamarle en las reventas, en el mercado negro, que es donde más hay, porque generalmente el tema del desabastecimiento en Cuba es muy grande. Y entonces pues nada, muchas veces no había cigarro en los puntos de ventas estatales, y entonces pues tienes que terminar comprándolos a algún particular. Entonces pues nada, 30% más caras, y pues nada, eran 10 pesos diarios, por decirlo de un modo. Entonces pues se me iban ahí 300 pesos del salario. Estamos hablando de más del 50% de mi salario se me iba nomás en el cigarro. En fin, muy complicado, muy complicado. Ya te digo, hablar de economía, de la economía cubana, del salario de vengado a un trabajador es muy complicado, precisamente porque siempre hay otra entrada. Como tal, el cubano siempre tiene otra entrada de una cantidad de dinero mucho más grande, que a veces duplica, triplica y cuatriplica la cantidad pagada por el Estado. Acá en Cuba, por ejemplo, trabajar para el Estado es como decirte, es algo un tanto denigrante, por llamarlo de algún modo. En un plan, el Estado paga muy poco, exige demasiado, y luego pues siempre, como dictadura al fin, siempre te están exigiendo cosas que no tienen que ver con el trabajo. Eso mismo, un trabajo voluntario. Acá en Cuba decimos trabajo voluntario por la bola, por las pelotas, en un plan, por sus pelotas, por sus cojones, como bien llamamos acá en Cuba. En un plan, pues, hay que hacerlo porque sí, ya está. Si faltas, pues te afecta tu salario, y cuando haya pasado en par de ocasiones, pues te despido y demás y demás. Así mismitico, pues bueno, a todo tipo de actividades que sean convocados los trabajadores estatales y tal, que tienen que asistir de manera obligatoria. Eh, el último día que estuvimos haciendo la bulla y tal que había en la madrugada, era precisamente porque se había convocado a una marcha en la tribuna antiimperialista que está ahí al costado de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, donde el pueblo cubano, más el gobierno, estaba, ¿cómo se llama?, solicitando bueno, el pueblo que fuera y tal a este tipo de actos, donde lo que se pretendía era reafirmar el carácter socialista de la Revolución Cubana y la actitud ante las nuevas protestas que han habido, y la nueva ola en Cuba, que por primera vez la gente se ha lanzado a la calle después de 60 y tantos, después de 62 años y tal. Y entonces, pues bueno, nada, no es tanto para convencer, porque aquí en Cuba ya nadie le cree nada al gobierno, ¿entiendes? Ya ellos ya han perdido toda credibilidad y demás. Pero bueno, sobre todo para mantener la imagen esta ante el mundo, donde todo está divino, donde el pueblo apoya fielmente a su gobierno, en fin, toda esa cosa que no se cree, que no se la creen ni sus mamás, pero bueno, ahí vamos. Y entonces, pues bueno, que te comentaba, a ese tipo de actos, eh, quien no, quien no asistiera tiene una gran posibilidad de perder el trabajo. No solo el trabajo, la escuela. Para allá van muchos estudiantes universitarios que pueden perder su carrera sencillamente si se niegan a no ir a ese tipo de actividades, ¿no?, a las que convoca el Estado. Y así, pues todo, el muchacho que está pasando el servicio militar, acá en Cuba el servicio militar es obligatorio, 2 años para los varones y tal, las mujeres sí es más voluntario, pero los varones sí es obligatorio, y no es opcional para nada. Es una cuestión de que vamos y ya está. Entonces, esto mismo en la represalia que se ha tomado en las manifestaciones recientes del pueblo, muchos jóvenes que están pasando el servicio militar tienen que ir obligatoriamente de ahí
a dar palo, a fajarse con su propio pueblo. Y cuando viene a ver, tiene un familiar, un amigo del barrio ahí de frente, pero sí, pero tienes que caerle a palo en un plan, no es opcional. En fin, ya te digo. Como tiranía al fin, pues ya te digo, aquí cualquier cosa pensarás que es una exageración y no, pero para nada lo es. Entonces, pues bueno, envío el audio para que no se haga tan largo y continúo intentando responderte la pregunta en el próximo. Entonces, Cosme, continuando, hago este pequeño bosquejo del tema económico precisamente para que tengan una noción de lo que viene a continuación. Y es que vamos a, es decir, voy a aterrizar un tanto el tema de los cambios monetarios, ¿no? Porque estábamos hablando de la moneda nacional. Para adquirir cualquier tipo de servicios de esto de la telefonía, de las telecomunicaciones, internet, esto se tiene que pagar en divisa. Acá en Cuba, para aquel entonces, estaba el cambio de moneda a 24 por cada, es decir, 24 pesos por cada dólar. Se redondea a 25, pues generalmente el cambio, que si no tiene el peso, pagarte devuelto, en fin. Entonces, pues se redondea a 25, entonces pues 25 pesos sería un dólar, entonces pues 100 pesos, 4 dólares, algo así. Pues nada, el servicio de internet costaba 10 CUC en aquel instante, donde, bueno, hasta hace poco, hasta finales de año, es decir, este año 2021 ya empezó con una reestructuración monetaria que se hizo acá en Cuba. No voy a abordar ese tema porque esta reestructuración monetaria, más que reestructurar, lo que hizo fue regarlo aún más. La ya muy deteriorada economía cubana, pues ahora está mucho más regada, entonces ahora es muy difícil de explicar. Entonces, pues antes tendría que explicarle cómo funcionaba antes para que más o menos tengan una noción de cómo entonces funciona ahora. Si no, armamos un meollo acá que no hay quien entienda nada. Entonces, pues bueno, nada, vamos a ubicarnos en aquellas instancias. Ya como les decía anteriormente, pueden ubicarse en diciembre ahora de 2020 y pues es este método del que les estoy hablando. Por ejemplo, pagar el servicio de internet costaba 10 CUC, entiéndase 10 dólares americanos, algo así, en fin. Hoy se cambió el CUC con el dólar americano, lo único que se hizo fue precisamente cambiar, pero bueno, ya luego les hablaré del mercado negro y por qué eso se ha hecho es decir, ha empeorado aún más el tema de la adquisición de esa moneda, precisamente porque el valor se ha triplicado prácticamente. Y entonces, pues bueno, nada, como les decía anteriormente, no vamos a entrar aún en estos detalles. Vamos a enmarcarnos en aquella instancia para que ustedes más o menos sean capaces de visualizar ¿cómo se llama? Los números, para hacer las matemáticas con el tema del salario, las necesidades y demás. Entonces, pues bueno, el internet costaba, por ejemplo, 10 dólares, vamos a verlo así, como 10 dólares. Con estos 10 dólares, tú comprabas un paquete sí, por ejemplo, a ver, otra cosa que tengo que explicar es el tema de los servicios que tiene la empresa de telecomunicaciones nuestra, ETEXA es como se llama, empresa de telecomunicaciones en Cuba y tal, SA, en fin. Entonces, pues esta empresa pues es la única que tenemos, como ya saben, acá todo es un partido, una sola cosa de todo y no es opcional nada, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, en fin. Y ya está, no hay donde quejarse o no hay donde hacer nada, en fin, es una puta tiranía por donde quiera que lo veas. Entonces, pues bueno, nada, el servicio costaba, por ejemplo, si tienes los móviles con conexión 3G, hay tarifas para la 3G y tarifas para la 4G. ¿Eso qué te hace? Que te obliga a tener que comprarte un móvil más caro de gama media para poder conectarte a la 4G, precisamente porque aquellas personas que aún hoy tienen móviles con conectividad 3G, que no cogen el ancho banda de 1800 MHz y tal, que es el de la 4G, pues entonces tienen que pagar casi el doble por la mitad de los servicios. Entonces es una locura. Entonces vamos a poner en la 4G, que es la más asequible. Claro, ya tienes que gastar mucho más en el móvil, ¿no? Pero bueno, a la hora de adquirir el servicio es más barato. Entonces, si esta es la opción más barata, ubíquense entonces en la más cara, que ya se las voy a dejar a ustedes para obligarlos así de paso que hagan las matemáticas. En un plan, yo con 10 EUC, con 10 dólares, compraba un paquete, por ejemplo, de 2.5 gigabytes de internet. Eso, pues por supuesto, tienes que hacer que te durara el mes, porque si no es imposible. Comprarlo ya es muy difícil. Imagina entonces, pues tener que comprar 2 al mes, pues una locura. En fin, entonces pues nada, haciendo las matemáticas nuevamente, intentando aterrizarlo un tanto, 10 dólares, 2.5 gigabytes.
Y eso pues alargarlo e intentar conectarte un ratico nomás y tal, entonces ya tú sabes, minimizando todo tipo de sitios, olvídate de entrar a sitios como YouTube y Instagram y demás, pues porque esos son sitios que consumen demasiado. Entonces, por ejemplo, mismo navegar en Facebook es una locura, entonces la gente entraba muy rápido, veía más o menos, buscaba alternativas de poner la versión m.facebook, la versión para móvil, y entonces intentando minimizar todo tipo de ¿cómo se llama? De las cosas estas, que las opciones que te da las aplicaciones y tal, para ir minimizando todo tipo de esto para que consuma mucho menos, ¿no? Porque Facebook consume bastante. En fin, pues bueno, nada, así pasa la vida del cubano con el tema del internet. Y pues nada, la conexión súper lenta. Si tú dijeras, no, es que tienes una 4G, no, pero una 4G llena de los llamados policías informáticos, donde pues por cada persona que se conecta hay 7 policías informáticos. Entonces es filtros, tras más 10.000 filtros, intentando filtrar y poder controlar todo lo que uno más o menos hace. Y entonces, pues nada, que te comento, la conexión, incluso con 4G, la 3G ni hablar. Incluso con la 4G la conexión a veces se vuelve un puto infierno, pues porque es muy lento todo. Entonces, a eso hay que sumarle que acá, como monopolio al fin que es y tal, pues te tumban la conexión constantemente. De hecho, desde el 11 de julio, cuando empezaron estas manifestaciones, el internet en Cuba es una locura, pero total. Ahora, por ejemplo, han puesto una nueva medida donde la conexión a internet son solamente 5 horas al día. De las 24 horas del día, pues solo 5 horas el internet, con horarios de 2 a 4 de la tarde, de 7 a 8 de la noche y de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Ya está, esas son las horas en las que te puedes conectar. Así de sencillo, así. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué tan absurdo puede ser que te impongan a ti las horas en las que te vas a conectar y demás? Pues esas tenemos, ¿sabes? Así de loco y disparatado es este sistema, así de loco y disparatado y arbitrario es toda la locura en esta puta dictadura. En fin, pues bueno, la gente de todos modos siempre va a buscar soluciones. El cubano ya te digo, ya lleva más de 62 años en esto, y entonces pues se las ha aprendido a ingeniárselas y tal, y entonces siempre busca soluciones. La gente tiene el móvil hoy lleno de aplicaciones VPN para entrar entonces por túneles y demás, y entonces pues ahí se te va la vida. Hoy conectarse con un VPN, eso te consume muchísimo más de lo que normalmente consume. Entonces los paquetes que antes uno ya más o menos estaba automatizado a alargar para un mes, ahora se te van en una semana, en 10 días, en fin, una locura. Entonces pues la gente sencillamente con el tema del internet acá en Cuba se te va la vida, se te va la vida. Luego, pues nada, me comentabas que es muy difícil, que la gente, que debe ser muy selectivo, ¿no? ¿Cómo se llama? El precio al final, como es tan elevado, casi el 50% del salario. Y entonces, pero no, ya te hablé y te hablaré más adelante cuando nos adentremos más en el tema de la economía, de cómo la gente siempre tiene otra entrada, pues a lo que en Cuba acá llamamos el invento. Y en el invento, como te dije antes, la gente triplica y cuatriplica sus ingresos, y entonces, pues bueno, nada, se puede permitir este tipo de cosas. En Cuba, de todos modos, la gente ha aprendido a ser más o menos un tanto como su gobierno, un poco así retrógrado, un poco así disparatado, por llamarlo de un modo. En un plan puedes encontrarte a alguien en la calle con un móvil que puede costar 400, 500, 700 dólares, con una cantidad increíble de saldo y de megas de internet y tal en el teléfono y tal. Entonces pues tú te guías por el teléfono y por el saldo que tiene y tal. Entonces tú dices, este tipo es millonario indiscutiblemente. Y cuando vas a su casa pues se le está cayendo encima. Su familia se está muriendo de hambre, no tienen ni que comer, ni que vestirse, ni que hacer nada, pero no importa, pero hay que mantener esta imagen de, ya te digo, lo han aprendido el gobierno. Acá mismo ahora el país está completamente desbaratado. Tenemos más de 6.000 casos de positivo diario de COVID. Eh, Llevamos ya como una semana que no bajamos de los 50 muertos diarios. No hay ambulancias, no hay combustible, la gente se muere en sus casas, no hay quien los traslade, se echan hasta 8 horas en las instalaciones hospitalarias esperando a ser trasladados a centros de aislamientos y demás, y para recibir atención médica y demás. Y pues nada, no pasa nada porque no hay ambulancia, porque no tenemos combustible para transportar esto, no tenemos lo otro, sí, pero vas a ver, entonces la policía tiene un arsenal armamentístico y de trajecitos de esto, de lo más chulo de esto, que ya te digo, para un video de Michael Jackson.
de lo más chulo, que se gastan todo el dinero en eso y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Entonces, ahí para reprimir sobra, te pones a mirar la policía cubana y hay un policía, ¿qué va? Hay 7 policías por persona, es una locura, ¿entiendes? Vamos, que ves más policía en la calle que gente, entonces tú dices, ¿cómo es posible? El ejército tirado entero en la calle, dice, ¿cómo es posible que esto se pueda mantener? Nada, así de sencillo, matando de hambre al pueblo por todos los demás lados. Acá en Cuba no hay medicina, ya como ya te comenté, de ningún tipo, no hay medicina de ningún tipo, pero para nada. Ya hablamos del tema del preservativo, tema que abordaremos más adelante. Acá no hay nada, acá no hay nada, pero para reprimir sobra. Para reprimir, ya te digo, le hacemos competencia a los americanos. Esto es una puta locura, así de sencillo. Y entonces, pues bueno, retomando el tema del internet para ir cerrándolo, la gente acá en Cuba no les falta, no sé, la gente se las arregla siempre con el tema este, lo que te decía antes, el invento, la gente se las arregla y no falta, la gente compra 2 y 3 paquetes esto de datos para internet y aquí la gente se pasa el día entero conectada, inventando y pagando el doble y el triple con el tema este de los VPNs ahora sí, pero no falta. Pues que comida puede que no tengan el frío, no importa, ya comeré un poco de arroz con aceite, con vinagre, con no sé, lo que aparezca, cualquier cosa, pero internet no puede faltar, pero dinero en el móvil no puede faltar, un pedazo de teléfono esto que es un escándalo no puede faltar. En fin, eso son las cosas de este pueblo que se ha infestado con la mierda del gobierno. En fin, y ahí creo que ya he cerrado el tema. Vamos entonces a pasar a la próxima pregunta. Bueno, Cosme, ya entrándonos entonces en la otra pregunta, la que me preguntas acerca del tema este de la censura, la tesis, de cómo funciona, de esto cuando se sube, se eleva a los niveles superiores, si hay personal capacitado y demás para evaluar el documento que estás entregando. Pues bueno, la respuesta es un rotundo no, bien grande, como siempre digo, con tres símbolos de exclamación. Un rotundo no, pero para nada, para nada. Mi experiencia personal, como siempre. Cuando hago mi tesis, estaba haciendo una tesis de una propuesta de un perfil de cargo por competencias para el sector económico. Lo estaba haciendo, era una tesis que me había propuesto el Ministerio del Turismo, precisamente pues por la necesidad que había en el banco del, vamos a llamarle Fintur, que es el sitio donde se realizan todas las finanzas del turismo a nivel nacional y demás. Entonces pues era algo que estaba en la base problemática del Ministerio de Turismo y demás. Entonces pues por ende iba a tener un reconocimiento más grande, algo así. Entonces pues por supuesto se sabía que entonces pues la censura iba a ser un poco más intensa para conmigo, ¿no? No sucede tan así cuando son estudiantes de la facultad, que sencillamente se queda todo a nivel de facultad. Entonces pues los propios profesores son los que establecen esta llamada censura. Entonces es algo más pequeño, por llamarlo de un modo, sin ser tan exquisitos. Bueno, pues nada, en mi caso, pues como te comentaba, subió a un nivel un poco más elevado y tal, y entonces pues sí, mi tesis fue revisada como 3, 4 veces más. Entonces yo recuerdo que tenía en la computadora como 13 PDFs de esto, entonces tesis revisada, ya tesis lista, ahora sí, ok, así, entonces era todos los días cambiándole cosas. Pues tienes que cambiar el lenguaje porque lo que estás diciendo acá así no debe ser, porque esta palabrita quizás deberías darle otro sentido, y así todo. Entonces incluso cuando es una tesis de grado, una tesis de diploma que no es nada del otro mundo, que ya no es un trabajo que vas a presentar en un foro o algo así, que ya sí, espérate, porque ya esto va a ser televisado, ya esto esto va a salir a la prensa escrita, ya esto va a tener, que sea otra connotación mundial, algo así. Pues no, ahí ni te comento, ahí tienes todo un ministerio detrás de ti, ahí 500 personas detrás de ti, ahí viendo lo que vas a presentar y quitándote y poniéndote, vamos, una puta locura y un puto infierno, en fin. Pero bueno, nada, mi caso particular, pues nada, sí, sufrí bastante de eso. Pues nada, al final ya te digo, nosotros, yo como he dicho con anterioridad, me catalogo un tipo bastante inteligente y entonces pues nada, al final vas y dices lo que la gente quiere escuchar pues tu discurso, un discurso de mierda que tienes ya en tu cabeza grabado en un plan, esto es para cuando vaya a hacer algo para la academia, pues tiene que ser así. Y entonces la necesidad perentórica que tiene esta revolución, porque es inherente para el pueblo que esta tesis entonces represente tal cosa, porque ahora vamos a hacer un aporte social donde va a ser reconocido, y uno ahí introduciéndose el dedo hasta la campanilla ahí, vomitándose por dentro, ¿no? Tragándose el hígado, diciendo esto no se lo cree nadie. No se lo cree nadie, pero no importa, sabes que así tiene que ser y así hay que hacerlo, si no, vamos, que no va a dar ni el primer paso.
En fin, y pues bueno, nada, uno pues cumple con eso, ya te digo, cagándose de antemano, literalmente cagándose de antemano en eso. Pero pues nada, lo hace porque tienes que graduarte, porque tienes que cumplir y porque así funciona todo. Entonces, pues de a poco te vas dejando ahí adoctrinar un tanto y al final terminas adoctrinado. En fin. Con respecto al tema del personal preparado, esta censura, si tiene el alto mando, si está preparado para evaluar y tal, pues otro rotundo no, para nada, para nada. Es cualquiera, cualquiera, un tipo que sencillamente puede tener fácil, te estás presentando una tesis de doctorado, vamos a llevarlo a los extremos, ¿no? Estás presentando una tesis de doctorado y enfrente tienes un tipo que lo que tiene es octavo grado, pero sencillamente es un tipo que pertenece al Partido Comunista de Cuba, es un tipo que toda su vida le ha entregado a las filas de comunistas, es un tipo que responde a los intereses del gobierno, es un tipo que es un ñame con corbata, pero no importa, es un tipo fiable, confiable, porque es un tipo más que adoctrinado, y entonces responde a los intereses del gobierno y tal, y ya está. Pero así sucede en todas las esferas en este país, en todas, en todas. Te voy a poner un ejemplo desde mi mundo, ya sabes, el turismo y tal. Los hoteles en Cuba, por ejemplo, son gerenciados por casi todos que pertenecen a empresas mixtas y tal, tienen una representación extranjera, vamos a entender los altos mandos, ¿no? Entiéndase gerente, jefes de cada uno de los departamentos y tal. Entonces, pues los departamentos claves dentro del hotel, pues tienen los cargos duplicados, ¿no? Es decir, tiene dos gerentes, uno por la parte extranjera y una por la parte nacional, y entonces pues se van compartiendo las tareas. Así es, mítico, tienen dos chefs de cocina, un internacional y otro nacional. Entonces el internacional se encarga más de la elaboración del menú y demás, y de la elaboración de los platos y tal. Entonces el chef por la parte cubana se encarga más de la parte de controlar personal, de la preparación y demás, en fin. Entonces, pues así sucede, como te dije anteriormente, con todos los mandos claves dentro de una instalación turística. Resulta que todo este personal, bueno, se intenta buscar lo mejor preparado posible y demás. Nada, el gerente por la parte cubana, el que responde a los intereses cubanos, vamos, es un tipo que tiene, qué sé yo, vamos a decir nivel superior, ¿sí? Para no infravalorarlo tanto. Un tipo que tiene nivel superior, un tipo que sencillamente es ingeniero agrónomo. Así de sencillo. Un ingeniero agrónomo dirigiendo un hotel. Sí, ese tipo sabe de hotelería y turismo lo que yo sé de pinturita de uñas. Vamos, no sabe nada. Nada. Pero no importa. Responde a los intereses del gobierno. Es un tipo que reprime, es un tipo que obliga, que cuando el gobierno incita, que solicita que se cumpla con tales acápites, pues ahí tiene que estar él. Y él, ya te digo, si no cumples, pues te voto. Y él se encarga de hacer cumplir lo que el gobierno pide. Eso mismo, oye, pues todo el mundo para la plaza, el que no, pues le afecto el salario y pues entonces le pongo una mancha en el expediente y pues entonces va votado y no solo lo voto del trabajo, sino que no vuelves a trabajar más nunca y cuando viene a ver te invalido el título y así todo es reprimiendo y todo es maltratando al pueblo y todo es así, todo eso acá en Cuba se estila muchísimo y lo que sea que te diga, como siempre digo, me quedo corto, pero muy corto. En un plan, las torturas son incluso psicológicas, ¿no? De que maltrato psicológico y tal, es eso. Entonces, pues eso, necesitamos tener ahí un esbirro, pues llamarlo bien. Si el tipo, mientras más esbirro sea, mientras mejor ejecute los planes de la tiranía, pues ese es el personal idóneo que se necesita en Cuba. Así, en todos los sitios, en todas las esferas de Cuba, así es. Mismo sucede, puede ser en un hospital, un pedazo de hospital que tal. El tipo que está al frente del hospital es un tipo que no sabe nada de medicina, un tipo que le da lo mismo, que cuando viene a ver va para allá y tú lo mandas a que haga la compra en el extranjero de equipos médicos y el tipo lo mismo se aparece con una guagua que viene con un carro de policía que te compró una bicicleta para el sobrino y compró cualquier cosa menos los equipos médicos que se le pidieron. Así, no importa, no importa, este es un tipo idóneo porque este tipo es un carnero que obedece todo lo que se le dice sin cuestionar. Algo así, ¿me sigue? Entonces, puedes entender que por eso y por las otras tantas cosas del nivel de socialismo y tal, y por eso este puto país se ha ido a la puta mierda. Así de sencillo, porque acá no sirve nada. En mayúscula y 3 símbolos de exclamación. Como ya saben, nada. Así de sencillo. Este país es una puta mierda desde la primera letra hasta la última del abecedario, así con todo lo que usted quiera. Aquí no sirve nada. Acá, como siempre digo, esto no, yo me siento y siempre hago una anécdota que es muy interna, ¿no? Que yo digo, nada, eso es un plan, yo me siento,
en un avión, algo así. Oye, no te montes en ese avión, no te montes en ese avión, que se va a caer, no sé qué más. Pero ¿y este avión de dónde? No, este avión lo hicieron en Cuba, pues ingenieros cubanos y tal, formados con la mejor preparación y tal, en Cuba y con una ideología y tal. Pero es en Cuba, sí, sí, pues ahí me monto yo de seguro. Y todo el mundo cagado, no, no, que esto se va a caer. No, no, hombre, no, esto es lo que no vas a arrancar. Esta puta mierda no arranca, pero ni de milagro. Aquí todos son unos ineptos, pero ponle el cuño. Entonces, así funciona todo. Y no quiere decir, en Cuba hay muy buena preparación. El personal cubano tiene muy buena preparación, pero tiene una ideología muy atroz, ¿no? Acá donde el adoctrinamiento es muy grande y incluso suponen, es decir, la ideología acá en Cuba que han llegado al pueblo, la ideología política y demás, va por encima incluso de familiares, de amigos, de todo, de todo. Te hace ser incluso menos persona, muy inhumanos, ¿no? Yo puedo estar dándote las razones del mundo de por qué esto tiene que ser así, y tú dices que no. Que no, esto tiene que ser así, porque esto tiene que responder a los intereses del pueblo, porque esto, hombre, ¿qué pueblo de qué? Porque mira, ¿qué pueblo? Que si al contrario, eso va en contra del pueblo. No, no importa. No, no importa. Hoy mismo la gente que están reprimiendo estos carneros, llamados carneros, que ya quedan bastante poco por suerte. Los que están ahí van más porque ya son los que lo tienen aguantado de los huevos, por llamarlo de un modo, que son gente que tiene otro nivel de intereses y entonces pues ya hoy, ya te digo, nadie le cree nada, pero aún sigue habiendo gente muy coaccionada. Y entonces, pues el pueblo, pero ya te digo, hoy te pones a ver si se ponen a mirar los videos y tal que se han subido a las redes de la represión en contra de las manifestaciones y tal acá del pueblo cubano. Las explicaciones del pueblo contra el propio pueblo, dándole explicaciones al propio pueblo, ¿no? A los policías o al que sea que está de enfrente, y como le está dando las explicaciones del mundo, intentando buscar la lógica, intentando mantener un diálogo con ellos, y ellos, sí, sí, todo está muy bien, pero en otra palabra, pero no me importa, eso no sé. La ideología dice que aquí hay que ser patriota, que aquí la patria es lo primero, que aquí hay que morir por la patria, que morir por la patria es vivir, y todo el discurso ese gastado en un plan. Este tipo no razona, ser. A este tipo le han abierto el cerebro, le han sacado, le han abierto la cabeza, le han abierto el cerebro, sí, y le han metido un mojón en la cabeza, que lo único que es capaz de repetir es patria o muerte venceremos. Y aquí es la patria o la muerte, aquí hay que morirse. Si no es socialismo, si no es esto, nos morimos todo el mundo. Y todo el mundo muerto. Y el tipo no solo se inmola a él, no, inmola a su familia, a sus hijos, a quien sea, no importa. Aquí hay que morirse, aquí hay que morir quemado. Y si te da la locura tú dices, este tipo no es razón, este tipo no está bien de la cabeza. Y así funciona todo en este país. Las cosas más aberrantes suceden acá y te quedas en un plan. No puede ser posible. Y sí, sí puede ser. Pues así mismitico, ejecútalo y llévalo entonces al plano de cualquier tesis, de cualquier proyecto, de cualquier cosa que vas a presentar. Pues es lo mismo, acá tú puedes, un chiste interno, decimos que yo puedo mañana presentar a la censura un proyecto que va a curar el SIDA, por ejemplo, ahora mismitico el COVID. Tú dices, no, mira, tengo la cura del COVID en la mano, pero entonces si esa cura del COVID el gobierno no la puede tener controlada, si no puede tener 10 policías detrás de mí controlando todo lo que yo voy a hacer, pues sencillamente no se saca. Que se muera la gente, así de sencillo, que se muera. Es decir, al pueblo, al gobierno no le importa, pero para nada el pueblo, ni le importa el mundo, ni le importa la humanidad, ni nada, no. A ellos le importa mantener su poder a toda costa y pues ya está, que se muere, que tenga que morirse. Es irrelevante. Así de sencillo. Ya te digo, a ese extremo. Oye, mira, tengo la cura del SIDA. Oye, mira, tengo la cura del COVID, no sé qué más. Ya está, vamos a hacerlo, pero para eso necesitamos, vamos a poner para acá. Ellos miran, coño, el proyecto está muy bueno, genial. Qué bien, qué buena noticia. Sí, ve acá cómo controlamos esto. No, eso no se puede controlar. Esto hay que dejarlo y soltarlo y entonces, y que solo crezca y se desarrolle y ya está. No, eso no puede ser. Sí, claro que sí. La solución de esto es que eso tú lo sueltes y ya está, y eso solo camina. No puede ser. Esto hay que controlarlo. Hay que controlarlo, hay que tener 10 gente arriba de eso y así no puede ser, y mandándome parte todos los días y constantemente de todo lo que está haciendo y cómo evoluciona y para dónde va y quién lo tiene y quién sí, quién no. Tengo que tener parte de todo eso, tengo que tenerlo todo controlado. Si no funciona así, pues nada, que se muera la gente. Y así, ya está. Y que entonces, pues es que esperen a que aparezca otra cura. Y tú te quedas en un plan, no puede ser. ¿Sabes? No puede ser. Lo que yo acabo de escuchar no puede ser. Y sí. Entonces acá en Cuba, por eso era que te hablaba lo del tema de la experiencia del avión, pues porque la gente de ciencia acá en Cuba está muy frustrada precisamente porque los avances científicos, tecnológicos y demás pues son nulos. Pues cuando haces algo tienes que aceptar que, como decimos acá, que te introduzcan un palo lleno de picante por el trasero o no sale. O tu proyecto, vuelvo y te repito, no sale, sea lo que sea. Así estés proponiendo la octava maravilla del mundo, pues la octava maravilla del mundo, si no es controlada, no sale.
Y así funciona. Y lo más lindo es que tienes delante unos tipos que no tienen ni noción de lo que tú le estás explicando, que tú le estás explicando la magnitud de lo que acabas de hacer, de lo que acabas de lograr, y ellos pues se lo pasan por el forro y no funciona. No sale. Así de sencillo. Y así funciona todo. 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 Lo que sea. Increíble, Cosme, increíble. El tema de los preservativos. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Bueno, marzo de 2020. Marzo de 2020, mi novia y yo hicimos la última adquisición de preservativos acá en La Habana. Compramos por suerte en aquel entonces. Nosotros hay una filosofía que se aplica para todo el pueblo cubano, la filosofía del acaparamiento, porque acá en Cuba todo, aplícalo a todo, funciona, las cosas se desaparecen así sin más. Entiéndase cualquier cosa, desde cosas de aseo, desde necesidad primaria, de cualquier cosa. Vamos a ponerte un ejemplo, aceite para cocinar, se desapareció. Y de momento estamos 2 o 3 meses y no ves aceite. Entonces la gente, pues ¿qué inventa? No sé si exprime a un perro y sale aceite. Yo no sé si la gente coge y va al desguace ahí donde desbaratan todos los carros y van y esperan a que saque la grasa de los camiones. No tengo idea de cómo la gente se las arregla, pero busca el aceite así de donde quiera. No hay en ningún lado. El aceite coge unos precios insólitos y así funciona. Pero no hay aceite, sí. 2 días más, es decir, 2 semanas más tarde, pues se desaparece jabón. 2 semanas más tarde, pues desaparece el papel sanitario. Al mes aparece el aceite. Después 3 papas y así todo es una locura. Este país es una locura. Como ya van más o menos deduciendo, este país es una locura. Entonces, pues la gente que hace cuando aparecen las cosas sencillamente tiende a acaparar un poco. Nosotros por aquel instante, reitero, marzo de 2020 fue la última vez que adquirimos preservativos y compramos 10 cajas. Entiéndase, 30 preservativos, ¿no? Y pues bueno, nada, dijimos, con esto tiramos por lo menos 2 o 3 meses y tal. Nosotros somos una pareja estable. Y entonces pues nada, la mayoría de nuestras prácticas sexuales pasan por tener relaciones desprotegidas y tal. Pues bueno, nada, siendo muy cuidadoso y tal, pero bueno, pues por ahí va la locura. Entonces, la gente cómo se las arregla, no tengo ni idea. Como mismo hacen cuando se desaparece el aceite. Así es, mi tico, hacen maravilla, no sé cómo, ya te digo. El cubano es muy ingenioso, se las ingenia. No sé cómo, pero la gente mantiene sus relaciones sexuales y ya está. La gente sigue pegando tarro. La gente sigue estando con no sé quién y la gente, es decir, ahora mismo, claro, las estadísticas que están saliendo a flote en el país son las del COVID y tal, pero no las del contagio del VIH y demás. Pero me imagino que ahora esté a la patada porque la gente no se está protegiendo. Entonces no sé si es que la gente se pone una java, un nylon, una media, se pone, no sé si se pone el calzoncillo, se lo envuelve ahí en el aparato reproductor. No sé, yo sencillamente no sé la gente cómo se las arregla. Pero esto es una locura. Es que acá en Cuba todo es una locura. Es tan loco, pero tan loco que uno termina bromeando y riéndose y haciendo memes de eso. Pues porque acá en Cuba todo es una puta locura. El cubano es el tipo más alegre del mundo, pues precisamente porque se ríe de sus propias desgracias. Entonces, Cosme, acá yo ahora, bueno, había dado ya por cerrado el tema, pero bueno, estaba acá debatiendo con Juana y pues entonces hablábamos de las instancias atrás, antes de que empezara todo el tema este de la pandemia. Acá en Cuba hallabas métodos anticonceptivos bastante, ¿no? En la farmacia y tal, muy a la mano, baratos incluso. Y tenías incluso ¿cómo se llama? Variedad de ellos. Y la gente, pues nada, el que quería, ¿no? Porque la gente también es bastante irresponsable. Acá te encuentras cualquier tipo, aquí la diversidad es increíble. Y la gente, pues te encuentras desde el que se protege muchísimo y llega a los límites a los extremos superiores, superlativos de la protección, y está el que teniéndolo toda la mano ahí, pues no hace un carajo. Y ni siquiera sabe que eso existe. En fin, tipos que viven por vivir, tipos que respiran porque lo hacen inconscientes, si no, pues se atragantan ahí con su propia lengua. En fin. Pues eso, acá debatiendo con Juan, ahora se las voy a pasar para que entonces ella haga su experiencia, ¿sabes? Como chicas tienen más control del tema este del periodo y tal, y entonces estar más atenta a estas cosas. Nosotros los hombres somos más de llegar ahí, vamos directo al lío y ya está. Esa es más una tarea de ellas acá. Y ahí se las paso. Hola a todos. Bueno, hace un par de años la situación de los anticonceptivos estaba muy fácil. A ver, yo soy de parejas estables, más que preocuparme por infecciones de transmisión sexual, me preocupo por embarazo. Y hubo un tiempo de mi vida en el que en embarazo no deseado, porque no tengo deseo de ser madre todavía. Considero que este es un país muy inestable para traer una nueva vida al mundo y sinceramente espero que mi vida mejore antes de tomar esa decisión.
Y hubo un momento de mi vida en el que yo tenía un dispositivo intrauterino, usaba preservativo y tomaba pastillas anticonceptivas. Hasta ese punto llegué yo. Porque con 16 años tuve un embarazo no deseado, pasé por una regulación y no quería volver a experimentar eso. Entonces, hace un par de años tú podías llegar a una farmacia y elegir el tipo de pastilla anticonceptiva que querías utilizar. Yo recuerdo que había una, lo que no recuerdo es el nombre de la marca, que me hacía una reacción. Entonces yo pasé para otra y mantuve 2 años y medio el tratamiento con una que se llamaba Trienor, que me funcionaba muy bien. Y de buenas a primeras ya se desapareció. Y hoy por hoy la única forma segura de evitar un embarazo es ir a tu ginecólogo y pedirle que te ponga un dispositivo intrauterino.